Amén, buen día nuevamente, hermanos. Luego de una semana estamos nuevamente reuniéndonos para seguir continuando y estudiando o haciendo el estudio de la primera carta a Timoteo. Ahora nos toca entrar al capítulo 2 y de hecho cuando leemos este capítulo 2 quizá hay capítulos en los cuales uno no quisiera de alguna manera enseñar como no quisiera, porque hay tanta discrepancia, especialmente en algunos puntos, el capítulo 2. Vamos a leerlo, el capítulo 2, sí, son 15 versículos, sí, pero hoy solamente vamos a llevar hasta el versículo 8. Pero vamos a leer el capítulo 2, un ratito para que tengamos el contexto de lo que se lleva el capítulo 2, porque ya es... Podríamos decir así, aquí Pablo está empezando ya a bosquejar las cosas que debe atender Timoteo. Te acordarás en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, donde dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo da instrucciones aquí a Timoteo acerca del manejo de la iglesia y de la conducta apropiada que debe tener la iglesia, especialmente en el culto público. ¿Sí? ¿Cuál debe ser la conducta? Había problemas acá en la iglesia de Éfeso, en la iglesia. La anterior semana habíamos detallado algunos problemas que Pablo va a corregir, o sea, a través de la carta está mandando a Timoteo, está instruyendo a Timoteo para que pueda ordenar algunas cosas que están mal dentro de la iglesia. ¿No es cierto? Entre ellas de esas hay este problema que es la posición de la mujer en la iglesia. ¿Cuál es el plan de Dios de la mujer en la iglesia? Y siempre hay ese debate de que si debe haber pastora, no debe haber pastora, que si una mujer debe enseñar, puede no enseñar, debe enseñar, puede orar, no puede orar. Hay iglesias, por ejemplo, la iglesia de José, si no me equivoco, solo permiten a la mujer orar si está con velo, o sea, no sé si en esta, en la otra, pero sí, ¿no es cierto? O sea, hay iglesias en las cuales no puede orar una mujer cuando hay un servicio público, o sea, mientras haya un varón, es el varón el que debe orar en la iglesia. Entonces, hay toda una serie de posiciones, podríamos decir así. Si tú te acordarás, la mayoría de las iglesias, casi la mayoría son pastoras. Por no decirte así, de 10 yo creo que 8 son las mujeres que están ahí en liderazgo en muchos lugares. Y 2 quizá están varones, pero más son las mujeres que a veces toman esa posición de autoridad. ¿Te das cuenta? O sea, y no solo en el ámbito de enseñar, no solo en el ámbito del pastoreo, aún en el ministerio de alabanza, en todos los ministerios de la iglesia, generalmente son las mujeres las más, las que más, podríamos decir así, quieren servirle al Señor. ¿Te das cuenta? Porque los hombres, no sé si es su naturaleza, su pecaminosidad, su falta de amor al servicio al Señor, no sé cuál será, ¿no es cierto?, que los hombres generalmente no asumen el liderazgo de la iglesia. No asumen, no les gusta, no quieren. ¿Me entiendes? No quieren. Por eso, si tú te das cuenta, no solo es esta iglesia, son todas las iglesias. Y si uno haría una encuesta, creo yo que la membresía son más mujeres que hombres. Y si uno haría una encuesta en cuanto a la autoridad o al servicio o al liderazgo que hay dentro de las iglesias, son más mujeres, aunque usted no lo crea. Quizás puede decir, no creo, pastor. Sí, es verdad. Entonces son temas así. Vamos a ver el capítulo 2. Exhorto ante todo, dice aquí Pablo en esta carta, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad en Cristo, no miento.
y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ese es el capítulo 2, que lo vamos a partir obviamente capítulo en dos partes, porque es bastante, son 15 versículos que merecen nuestra especial atención, y la siguiente semana quizás voy a hablar mucho más, ¿sí?, sobre cuál es el plan de la mujer en la iglesia, cuál es el plan de Dios, ¿sí?, de la mujer en la iglesia. Sin embargo, hoy vamos a hablar del versículo 1 al versículo 8, ¿ya? Pero antes de empezar esta enseñanza, siempre como introducción, porque a veces es difícil introducir, pero a veces la introducción me ayuda mucho más a captar, ¿sí?, de qué es lo que estamos hablando o qué es lo que estamos aprendiendo. Si usted me diría, pastor, ¿usted ora por el presidente de este país? Si usted me diría, pastor, ¿usted ora, como dice la palabra aquí, que debemos orar por los reyes y los gobernadores, sí, por toda autoridad? Si usted me diría, ¿usted ora por los senadores, por los diputados? ¿Usted ora por el prefecto, ora por el alcalde? Yo te mentiría si te dijera que sí. ¿Me entiendes? Pero no oro yo por los presidentes, ¿sí? Quizás desobedeciendo la palabra, pero hago algo. Veo al presidente, veo a los senadores, y ahorita te estás imaginando, si conoces por de política quiénes son, ¿no? Veo a los diputados, veo a las autoridades, y eso me hace orar por mi país. ¿Te das cuenta? Quizá ahora Pablo está determinando que hay un problema dentro de la iglesia. Y un problema que se tiene que solucionar. Ahora, hay un problema dentro de la iglesia. Ahora, díganme ustedes, ¿sí?, en honor a la verdad, ¿será que las iglesias, sí, oran por las autoridades? Yo creo que muchos sí oran, así, pero cuando hay un momento de oración. ¿No es cierto o no? Pero ¿cuántos de esas iglesias están orando o oramos? Alguna vez hemos orado por las autoridades en general, ¿sí?, genéricamente. Hemos orado, yo he escuchado muchas veces oraciones, sí, Señor, dale sabiduría, dale inteligencia, dale conocimiento, ¿sí? O sea, siempre estamos pidiendo que Dios direccione bien a un país, ¿o no? ¿No es cierto? Pero ¿quién puede orar? O sea, ¿quién ora, sí, para que un Nerón, sí, que es tremendamente cruel, perseguidor de los cristianos, ¿quién puede orar para que ese hombre sea salvo? ¿Quién podría orar para que el presidente de este país, o los presidentes que la mayoría van en contra de Dios, como usted conoce, ¿sí? La mayoría que yo conozco siempre no son seguidores del Señor, o sea, no son creyentes. ¿Quién puede orar para que esos sean salvos? O sea, esos que están perdidos, que se van a ir al infierno, porque si no conocen al Señor, sean salvos. ¿Quién va a orar? Entonces Pablo está hablándole a Timoteo, y en estos versículos que vamos a estudiar, está corrigiendo algo que está mal dentro de la iglesia. Y les está diciendo, oigan, estoy parafraseando obviamente para que tú entiendas, ¿sí? En la iglesia hay una exclusividad. Están orando solamente por personas que les conviene, o por las personas que son cercanas a ustedes. Los judíos están orando para que los judíos sean salvos, ya sean los judíos prosélitos o judíos de nación sean salvos. Hay otro grupo que están orando para que esos elitistas, que después más a la larga son gnósticos, están orando para que solamente ellos sean salvos. Y otros, peor aún, están descartando a las mujeres, ¿sí?,
Y ni siquiera los están tomando en cuenta, y Pablo quiere corregir y les va a decir, un momentito, la iglesia de Dios tiene que orar por todos, ya sean reyes, ya sean plebeyos, ya sean judíos, ya sean gentiles, ya sean negros, ya sean blancos, ya sean todo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios está para eso. Ahora, esto también hay unas posiciones dentro de la iglesia, porque hay algunos que dicen que la Biblia no muestra, bueno, algunos dicen, esto para que sepan solamente, por conocimiento suyo estoy hablando, que dicen que la Biblia no nos manda a orar por los perdidos. Y es más, pueden citar quizá un versículo que el mismo Señor Jesús dijo en el 17:9, donde dice, Padre, yo no oro por el mundo, sino por aquellos que tú me has dado. ¿Te das cuenta? Y hay otro versículo en Mateo capítulo 9, donde dice, la mies es mucha, más pocos los obreros, ¿no? Rogad al Señor de la mies que mande obreros, ¿te das cuenta? Y muchos hacen esa tesis en función que dicen, no, aquí no está orando por los perdidos, sino que está orando por los obreros y está pidiendo a Dios que mande obreros, no por los perdidos. Entonces, también hay una posición dentro de la cual hay algunos que dicen, no, debemos orar por los perdidos. Ahora, si uno estudia las Escrituras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Samuel decía en el versículo 23 del capítulo 12, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así aquí Samuel está diciendo, lejos de mí está que yo no ore por ustedes, por los perdidos, no voy a hacer eso. Pero, sin embargo, cuando uno va a Jeremías, capítulo 7, versículo del 12 al 16, hay una parte en el versículo 16, cuando Dios le está diciendo a Jeremías, tú, pues, no ores por el pueblo. ¿Te das cuenta? Tú no ores por el pueblo. En un momento, Dios está pidiéndole, en este caso a Jeremías, no ores por ese pueblo. Estos son idólatras, etcétera, etcétera. Si uno lee todos los versículos anteriores, deja de orar por ese pueblo. Y Jeremías hasta lloraba por su nación, así como Pablo en algún momento. Pero la palabra del Señor es explícita en cuanto debemos o no debemos orar por los perdidos. Y ese es el tema central del capítulo 2. ¿Te das cuenta? El capítulo 2 nos manda explícitamente a que debe haber una oración evangelística, corporativa de la iglesia por los perdidos. Ahora, ¿cuán importante es la oración particular de uno? Mucha. No sé cuál será tu vida en oración, pero muchos dicen, así como un niño cuando sale cuando una madre da a luz, y el niño lo primero que hace es empezar a respirar, ¿no es cierto?, y a llorar, generalmente les hacen llorar, ¿no es cierto? Cuando uno se vuelve creyente, ¿sí?, debe suceder lo mismo en cuanto a la oración. Vale decir, cuando uno nace de nuevo, implícita y explícitamente el creyente tiende a ¿qué? A orar. Lo que no hacen aquellos que no son nacidos de nuevo. Porque los que no nacen de nuevo, pues no invocan a Jehová. Eso dice en el Salmo 14:4. Pero un creyente, si realmente es un creyente, desde el momento en que te vuelves creyente, hay una necesidad ya de ¿qué? De oración. Así como un niño tiene esa necesidad, ya ahora, ya está fuera del vientre de la madre, ¿de qué? De respirar. ¿Te das cuenta? La oración es como el respirar del creyente. Si tú no oras, pregúntate si realmente has nacido de nuevo. ¿Me entiendes? ¿Estás captando la idea? ¿Cuán importante es la oración particular? ¿Cuán importante es que tú hables con Dios? ¿Cuán importante realmente es? Jesús enseñó a sus discípulos, ¿sí? Enséñanos a orar, antes de decir, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a orar, Padre, ¿no? Y oraréis así. Ahora, la Biblia da por sentado que un creyente, uno que tiene a Dios como su Dios, en este caso los judíos a Jehová y nosotros también a Dios, ¿no es cierto? Uno ora. Y Jesús tenía sentado que la oración era parte de la vida del creyente. Por eso en ninguna parte Jesús dice no deben orar. No, más bien Jesús dice, si vas a orar,
hazlo, pero no lo hagas como los hipócritas que oran en las calles, en las esquinas, que quieren ser escuchados, etc. Cuando tú ores, les dice, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas en Mateo capítulo 6? Oras desde la puerta de tu cuarto, ora a Dios. O sea, ya por sentado que el creyente tiene que orar. Entonces, la oración particular es importante en la vida del creyente. Pues como les decía, ya no me queda más que orar. Mi esposa siempre me está pidiendo, tienes que orar por mí, me dice. Hija, ¿qué más puedo hacer si no es orar? Ya no puedo hacer a veces cosas que puedo hacer y lo único que me queda muchas veces es orar. ¿Te das cuenta? En mi pensamiento siempre está ahí orar. Ahora, si la importancia de orar particular, ¿sí? Porque todos los que conocen al Señor invocan su nombre. ¿Estamos claros? Sí, el creyente va a orar, tiene que orar, esa es la vida, es parte de su vida. Hay una importancia tal en la vida del creyente de la oración particular. Entonces Pablo también les está diciendo en este capítulo 2 que también hay una oración importante, crucial en la iglesia, que es la oración corporativa. La oración donde se reúnen los hermanos a orar. Pero ahora, cuando hay una reunión y decimos, generalmente, ¿te acuerdas? Alguna vez, antes teníamos un día para oración, y de hecho las iglesias la tienen, todos venían simplemente ¿a qué? A orar. ¿Te das cuenta? Y algunos oraban por necesidades económicas, oraban por necesidades de salud, podían orar por liderazgo, por un campamento que va a venir, para preparar algo, etc. ¿Te das cuenta? Hay una oración corporativa, y en medio de la oración corporativa, incluso hay muchas iglesias que dejan una lista, podríamos decir así, de peticiones de oración. ¿Te das cuenta? Peticiones de oración. ¿Sí? Oro por la familia tantos que están pasando esta situación, oramos para que la economía de la iglesia esté bien, oramos para que esto, oramos para aquello, oramos para acá, ¿sí? Pero aquí Pablo lo que está hablando en estos versículos del 1 al 8, que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Se está centrando en una oración corporativa evangelística, para que tú me digas, aquí está diciendo Pablo, iglesia, tienen que orar por los perdidos. ¿Te das cuenta? Por los perdidos. O sea, es una oración evangelística la que Pablo está empezando a ordenar. Y es lo primero de lo que Pablo está empezando, porque hay muchas cosas que más adelante va a ordenar Pablo en la iglesia. O sea, le está dando Pablo a Timoteo instrucciones de las cosas que tiene que ordenar en la iglesia. ¿Te das cuenta? Pero para Pablo, lo primero, podríamos decir así, o sea, es enfrentar este problema de exclusividad que está habiendo dentro de la iglesia, que es, no están orando por los perdidos. Oye, eso cuando yo preparaba esto, y realmente debe cuestionarnos a nosotros. Hasta a mí. Siempre digo, ¿no? Primero soy yo el que el Señor me jalonea mis orejas. ¿Sabes qué? En otras palabras, cuidado, estoy parafraseando que entiendas la seriedad de estos versículos. Cuidado que tus hijos se vayan al infierno. Cuidado que tu papá, tu mamá, ¿sí? Y tú me llames y me digas, mi papá, mi mamá ha muerto. ¿Puedes venir, pastor? Claro. ¿Cómo no? Para eso estoy, esa es mi labor, ese es mi trabajo. ¿Me entiendes? Pero el que yo vaya no va a quitar cuál es el destino de ellos. El que yo vaya y hable palabras, quizá que puedan confortar su corazón, no va a quitar el destino en el cual vayan ellos. Ahora, cuando uno ora, ¿sí? Estoy parafraseando mucho para que entiendas el contexto. Cuando uno ora, generalmente ora por sus más allegados. ¿Sí? Mi papá, mi mamá, por mi hijo, por mis hermanos, por mis tíos, por mi madrina. No, a los más allegados uno llega, ¿o no? Cuando uno ora. Pero aquí Pablo está hablando, ¿sí? Está hablando y de los demás. Está hablando de la humanidad, está hablando de los perdidos.
Alguien me decía, ¿no? Eso escuchaba en la alianza y decía, porque era alianza cristiana y misionera, ¿sí? Y cuando decimos misionera, estaban enfocados en tener misioneros en algunos otros países. Y de hecho tenían algunos misioneros que estaban en otros países y muchos de ellos tenían que dar una ofrenda especial porque había misioneros que estaban en otros lugares. Había aquello. Y el pastor siempre decía, muy bien, hermanos, ¿sí? Si no quieres dar, ¿sí? Ora. Ora, ayuda en eso. No puedes, no quieres, no tienes, ora. Si no puedes dar para misiones. Y yo ahora pregunto, ¿qué es más fácil, dar o orar? ¿Qué es más fácil para vos, dar o orar? A ver, ¿qué es más fácil? Para mí más fácil es dar que orar. Porque orar realmente lleva ¿qué cosa? Energía, tiempo, pelea, lucha, guerra. Uno no puede a veces estar sentado de rodillas 1 hora orando. Es como decirte aquí, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué es más fácil para vos, dar o orar? Y tú dirías, prefiero dar. Eso es más fácil. ¿O no? Pero a ver, ya no des. No den nadie. No necesitamos, o sea, ya no den. Déjenlo. Pero voy a pedirles algo a cambio. Cada día quiero que oren por la iglesia. Que oren por su sustento. 1 hora, pero ponle 1 hora. No des ni un centavo. ¿Sabes qué? Eso es más difícil. Es más difícil. El cuerpo, la carne está dispuesto, pero el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice, en cierta manera es difícil porque es una lucha tenaz entrar en oración. ¿Alguna vez te has sentado a orar? Realmente, y en segundos ya se viene el problema, se viene el almuerzo, se viene aquello, se viene otro, sí, otra vez, ¿entiendes? ¿Te das cuenta que es difícil? ¿Te das cuenta que es difícil? Bueno, aquí hay una problemática dentro de la iglesia, para que tú me entiendas. No están orando por los perdidos. Entonces, ese es el problema, esa es la instrucción que Pablo quiere dar, y les está diciendo Pablo en versículo 1, que el capítulo 2, exhorto ante todo, ¿sí? Ante todo, o sea, lo primero que voy a ordenar en esta iglesia, lo primero que quiero que pongas orden en esta iglesia, es esa oración evangelística que tiene que ver en cada iglesia. De orar por los perdidos. En otras palabras, me está diciendo, ¿tengo que orar por todo el mundo? Sí, pero nunca acabaría. No, un momentito, no seas tonto también al pensar de que cuando te digo que ores por todo el mundo, empieza a orar por todas las... Pues no vas a poder, ni conoces. Es como decir, que ayer han venido todos, todo el mundo ha venido a mi cumpleaños. Eso no quiere decir que todo el mundo ha venido, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, pero... tengo que entender, ¿sí? Que tiene que ir mi oración más allá de mis cercanos. Más allá de mis cercanos. Por eso les decía, yo sería deshonesto al decir que oro por el presidente para que el presidente se convierta. Y vuelvo a repetir, oro por mi país, ¿sí? Viéndolos al presidente, al senador, a los diputados, la clase de personas que son, oro y digo, Señor, Padre, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Sé que tú sé que tú pones toda autoridad, así lo dice su palabra. Romanos 13, toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿O no dice eso? Dice. Pero bueno, Pablo también quiere corregirme a mí. ¿Entiendes? Ahora, podría mandar también Pablo. Podría decir, te mando a que ores por todas tus autoridades. Como apóstol que era. Pero puede ser bueno que alguien me mande, o más bien no sería bueno decir, te exhorto, ¿sí? Ante todo, o sea, te exhorto, podría decir te mando, ¿o no? Es como yo te puedo mandar, pero ¿lo vas a hacer con ese corazón? ¿O lo vas a hacer porque, me he mandado, tengo que hacer? ¿Qué mejor es que nazca del corazón, o no? ¿Qué mejor es que nazca del corazón? Es como cuando en todo aspecto en la vida del creyente.
puedo ordenar hacerte hacer esto, puedo ordenarte hacer aquello, puedo ordenarte a que ofrendes, puedo ordenarte a que traes, puedo ordenarte, pero mejor es exhortar y decirte, ¿sabes qué? Te exhorto. Obviamente, te exhorto con la autoridad que Dios da. ¿Me entiendes? De que sé que es un mandato que la palabra del Señor da, pero es mejor exhortar a aquello. Entonces Pablo está exhortando aquí a Timoteo, está dando instrucciones, ojo, a Timoteo, y dice, te exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amén. Amén. Pero aquí cuando uno lee rogativas, cuando uno lee aquí oraciones, peticiones, parecen sinónimos, ¿no es cierto o no? Parecen, aunque tienen una faceta, ¿sí? O sea, parecen sinónimos, pero de alguna manera tienen una faceta distinta una palabra de la otra. Quizá en nuestro castellano pueden ser lo mismo, pero entendemos que en el Señor ninguna palabra ha sido puesta pues por azar. O sea, si el Señor ha puesto en sus palabras estas tres primeras palabras que para nosotros parecen sinónimos, de alguna manera tenemos que entrar y escudriñar un poquito estas palabras y lo que quiere decir en estas tres palabras para que nuestra oración evangelística sea fructífera y para que nosotros realmente entendamos cuál es la importancia, ¿sí? Para que comprendamos cuál es la importancia de la oración corporativa, o sea, la oración evangelística que debemos hacer como iglesia. Y en ese tiempo Pablo les va a dar 5 elementos para que ellos entiendan cuán importante es la oración evangelística por los perdidos, ¿sí? Porque ese es el tema, por los perdidos, o sea, y realmente nos aplazamos. Todos nosotros somos culpables ante Dios, ¿sí? Porque hemos perdido esto. Digo hemos perdido porque quizá antes, ¿te acuerdas? Hubo un tiempo en que todo un año nos hemos reunido a 5 de la mañana a orar todos los días. Y ahora hemos dejado, incluso no sé cuál será tu vida de oración particular. Ahora, si tu vida de oración particular es nefasta, o sea, ya me imagino que peor debe ser la vida, o sea, la oración por otros. Porque generalmente la oración particular es mí o mi cercano. Pero ¿qué será más allá de mis cercanos? O sea, ¿qué será más allá de las personas que ni siquiera conozco, pero sé que están ahí? ¿Qué será? Pero qué bueno es Dios que corrige, ¿no? O sea, ya me estás viniendo, pastor. No estoy diciendo. Dios nos está corrigiendo, ¿sí? Nos va a corregir, así como está instruyendo Pablo a Timoteo y está dando instrucciones a la iglesia de Éfeso, porque hay correcciones que se tienen que hacer. Y por eso es la palabra, toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para corregir, instruir, ¿sí? Toda es para corrección. Seríamos necios si no hacemos caso a la corrección que Dios nos da. Ahora, yo supongo que al final de toda la enseñanza, ¿sí? En tu tiempo de oración particular, oye, acuérdate también, ¿sí? Por una oración evangelística por los perdidos. Y cuando digo los perdidos, no solo estoy hablando de tu entorno familiar, sino también, como manda Pablo a Timoteo, por estas personas tienes que orar. Entonces, Pablo va a dar 5 elementos para que la iglesia comprenda cuál es la importancia de la oración evangelística, de la oración por los perdidos. En el momento en que uno entienda esto, ¿sí? Si vas a entender, pues obviamente vas a cambiar tu chip en tu mente y vas a empezar a orar por los perdidos. Por eso Pablo está diciendo, exhorto ante todo, ¿sí? Obviamente en función al contexto que está. Ya hemos hablado mucho del contexto, ¿no es cierto? En el contexto está ahí la iglesia de Éfeso, falsos maestros están introduciendo herejías, fábulas, etcétera, etcétera. Los judíos están diciendo que que la salvación viene más el cumplimiento de la ley, de algunas costumbres, ritos, y solo por ellos debemos orar. ¿Te das cuenta?
Por otro lado, hay otro grupo que está también ahí, es un grupo, hay una forma de elitismo religioso, intelectual, que ellos creen que la salvación no es el cumplimiento de la ley. Los judíos decían eso, pero había otros que no son judíos que están diciendo la salvación tienes que añadirle conocimiento, pero un conocimiento superior, y eso te va a hacer salvo. Y solamente por ellos también hay que orar. Y peor aún, las mujeres están ahí siempre relegadas. ¿Recuerdas en los tiempos greco-romanos? Las mujeres están relegadas. Si hasta no hace muchos años aún las mujeres no tienen ni derecho a votar, ¿no? Ya es más, tú ves las noticias, tú ves países todavía allá en el oriente que todavía las mujeres siguen relegadas en muchos casos. Como también había un grupo de mujeres que estaban ya sobreponiéndose a eso. Ya, acuérdate, en los tiempos también de Roma, ahí están los corintios, tienen una diosa femenina, ¿no? Afrodita es una diosa, mujer. En Éfeso tienen otra diosa, mujer, que es Diana, ¿sí? ¿Te das cuenta? Sacerdotisas, más de 1000 sacerdotisas ahí están a disposición, ya lo volvieron religioso todo el culto. Entonces también el contexto tiene que entrar en este estudio del capítulo 2. Pero bueno, vámonos a lo que... Como Pablo lo que está poniendo énfasis aquí, Pablo, es como que Pablo quiere que la iglesia entienda, ¿sí? Comprenda realmente lo que es la oración evangelística. Y para aquello les va a presentar 5 elementos. Bueno, quizá tú te estás preguntando, ¿debemos orar por los perdidos o no? Sí, listo, ¿ya? Y te lo va a explicar en el versículo del 1 al 8, ¿ya? Así que no hay. Solo te comentaba que hay algunos que dicen que no se debe orar por los perdidos. Pero está implícito en la Biblia que sí debemos orar por los perdidos. Y es más, Pablo está centrando esto en estos versículos, porque hay un espíritu exclusivista dentro de la iglesia que solo se está orando por sus allegados o por aquellos que piensan como ellos, los judíos por los judíos, los gentiles por los gentiles. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo va a decir no, o sea, esa enseñanza de estos falsos maestros que han traído, no, se debe orar por todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ya? Entonces, pero para que uno entienda y ore por los perdidos, para que tengan esa oración evangelística, la iglesia tiene que entender 5 elementos que presenta la oración. ¿Cuál es la primera? La primera que Pablo va a explicar es cuál es el carácter de la oración evangelística. El carácter de la oración evangelística. Y en el versículo 1 ahí muestra cuál es el carácter, la naturaleza de la oración evangelística o corporativa. Y Pablo empieza y está diciendo, exhorto, vuelvo a repetir, aquí está diciendo, exhorto, no está dando un mandato, no está mandando, no está dando un mandamiento, ¿sí? Porque él podría decir mando, pero Pablo muestra que quiere hablar más a su corazón, ¿sí? Y por eso está diciendo, exhorto ante todo, ¿sí? Ante todo. Ahora, aquí la iglesia debe comprender la importancia de la misión evangelística y la función de la oración en cumplir, ¿sí? Ante todo. No está diciendo, cuando se reúnan, lo primero que tienen que hacer es orar, después alabar, después la prédica, después no está diciendo. Está poniendo aquí énfasis en cuestión de dignidad, ¿sí? Lo primero que Pablo está poniendo en una instrucción dentro de la iglesia es este punto, la oración evangelística, la oración por los perdidos. Y Pablo está presentando estos 5 elementos. Y el primer elemento que presenta Pablo para que la iglesia entienda, ¿sí?, en la oración es el carácter de la oración evangelística. Por eso dice, y Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué cosas? Y aquí Pablo presenta cuatro elementos, ¿sí? Dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los
hombres. ¿Qué deben hacer entonces? ¿Cuáles son estos elementos para estas oraciones evangelísticas? Primero, que hagan rogativas. Ahora, ¿qué es rogativas dentro del griego, dentro de la palabra del Señor? De ahí es una raíz de donde salen rogativas es carecer, estar desprovisto o no tener algo. Esta clase de oración emana del sentido de necesidad, deriva de un término, estar en necesidad. Eso es. Rogativas es un término, ¿sí?, que manifiesta estar en necesidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Por la humanidad perdida. O sea, solo hay un paso entre ellos, la muerte y el infierno. Y realmente aquí lo que primero está diciendo Pablo en estos elementos de la oración es, primero, rogativas. O sea, rogativas es como identificar, a veces para la mejor para que entiendan, ¿sí? Rogativas es como identificar una necesidad, ¿ok? Identificar una necesidad. Yo puedo decir, a ver, ¿qué necesidad hay? Voy a identificar en esta iglesia hay una necesidad. Esta es la primera necesidad que tenemos en la iglesia. ¿Sí? Estás identificando una necesidad, ¿sí? Estás identificando una necesidad. En este caso, en este contexto, la necesidad que está habiendo dentro de la iglesia es, nadie está orando por los perdidos. O sea, hay una necesidad. Y Pablo dice, os ruego ante todo que se hagan rogativas. Rogativas. ¿En cuanto a qué? A esa necesidad, ¿sí?, de que hay muchos perdidos. Es como si tu casa estuviera en llamas ahorita, ¿sí? ¿Qué harías tú? Ay, mira, qué bonito tarde, ¿no? Mi papá y mi mamá estaban ahí adentro. ¿Qué hablan de chimis? No, ¿de qué haces? Sales, entras, ¿no es cierto? No hay una necesidad de entrar y sacarlos. Y puedes hasta quemarte tú. De eso se trata. Tú no te estás poniendo a pensar eso. Yo me ponía a pensar. Tienes papá. Tienes mamá, tienes hermanos, todos vamos a morir, ¿o no? Ahorita tu casa está ardiendo, discúlpame que te ponga ese ejemplo, y tú no estás identificando esa necesidad. Tú no estás identificando esa necesidad, ¿por qué? Porque no hay rogativas en ti. Ahora, ¿cómo empiezas entonces? ¿Cómo empieza tu vida de oración por los perdidos? Pastor, hoy voy a orar por mi familia. Ya, pero no solo por la familia, si ni menos estás orando por los que no conozco, por el presidente y los reyes. Empezar pues por la familia, ¿no veo? No. Y después terminarás pues, también, como dice aquí, en este problema que estaba viendo aquí en la iglesia, terminarás pues por los reyes. Por los magistrados, por aquellos que están en eminencia. Entonces, esta oración que Pablo quiere hacerte entender a ti, a mí, en la aplicación en este tiempo, empezar a rogar por una necesidad que estás viendo. Ya, quizá no hay para comer, quizá no hay para vestir, quizá no hay para pagar el alquiler de la casa, quizá no hay para... Es una necesidad. Pero ¿cuál es la necesidad mayor? Se están yendo camino al infierno. O sea, cualquier rato se van a ir camino al infierno. Y vuelvo a repetir, por más lindas palabras que usted lance en su funeral, eso no lo va a cambiar. En su pensamiento de ellos, que son católicos, apostólicos, romanos, ¿no? En su pensamiento, bueno, Dios murió por todos. Y se va a ir al infierno. Se pasó a buena vida. Pero nosotros sabemos que la palabra no es así. Pero aquí dice que Dios murió por todo el mundo. Un momentito, ese es el deseo de Dios, pero no ese es el propósito. Más adelante vamos a explicar. ¿Has entendido este término? Rogativas, que expresa estar desprovisto, tener o no tener algo, implica estar en necesidad, ¿sí? Estar en necesidad. Y luego dice, porque son estas tres palabras, parecen sinónimos, pero tienen distinto enfoque, podríamos decir así. Entonces dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, ¿sí? Después, ¿qué dice? Oraciones. Ahora, cuando habla aquí de las oraciones, aquí está enfatizando
reverencia y adoración. La palabra griega aquí, proseuche, es una palabra común para oración. Está explicando esto, señala toda la oración que se habla en la Biblia. Cuando dice oración. ¿Ok? Es todo discurso reverente que dirigimos o presentamos a Dios. Vale decir, esa necesidad que has detectado, ¿sí? ¿A quién la llevas? Vas a ir a la Virgencita de Copiña que llamamos aquí y van a ese ídolo, ¿no es cierto? Hasta con reverencia. Pero aquí implica tener una reverencia ¿a quién? A Dios. Porque más adelante Pablo dice, al único Dios. ¿Te das cuenta? O sea, la oración implica, tienes una necesidad, ¿sí? Ve con esa necesidad, con acción de gracias, dice, al gran trono, ¿sí? Con reverencia al único Dios, ¿sí? Porque es el único que te va a atender esa necesidad. ¿Por qué? Porque hay un solo camino para que este perdido no se pierda. No sé si me estás entendiendo. A veces quisiera hablarles de una manera que me entiendan mejor, pero aquí está hablando oraciones, entonces, que implican un elemento único de adoración y reverencia. O sea, la oración que nosotros debemos hacer debe ser con adoración y reverencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Entendemos? Estamos con reverencia a Dios, ¿sí? Ante esa necesidad que hemos tomado, y esa necesidad es que muchos se están perdiendo. Muchos se están perdiendo. Es más, la iglesia fue puesta ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas. Israel fracasó, le dio a la iglesia. Y la iglesia, la responsabilidad de la iglesia realmente es alcanzar a quiénes? A los perdidos. A ver, fíjate al lado de tú. ¿Alguien has traído? ¿Cuántos años estás en la iglesia? ¿5? ¿Hay alguien que has traído? Ah, no, es que tus enseñanzas son de 1 hora y media y si traigo me voy a sentir mal. ¿Qué va a decir? Pastor, es que tus enseñanzas son muy largas y yo no quiero ponerle en situación a mi amigo. Bueno, que se vaya al infierno entonces. Si no quiere durar, estar sentado ahí 1 hora y media, pues mejor se vaya al infierno, ya por la eternidad va a escuchar. Y ahí igual va a doblar rodillas, esté o no esté. ¿Te das cuenta? Lo que el Señor quiere decir en su palabra, ¿sí? Bueno, el día que mueras, ¿qué te puedo decir? Bueno, que la gracia del Señor nomás te sustente. Pero tú sabes en tu interior. Tú sabes en tu interior. ¿Qué? Si creemos en la Biblia, hijos, si creemos en la Biblia, creemos en Jesús, ¿no es cierto? El día que uno muera sin Cristo, está en el infierno. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Tenemos una necesidad, vamos con reverencia al Señor, ¿sí? Y Pablo dice, te exhorto ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, y ahora sí, peticiones. Pedimos al Señor. Hemos detectado esa necesidad, nos vamos en reverencia a Dios, ¿sí? Al único que puede sacarnos de aquello, o darnos esa bendición, o esa petición, ¿no es cierto? Y vamos y le pedimos, y eso es lo que denota esta palabra petición. En teuxis, en griego, estar de acuerdo con alguien, o estar comprometido con él. O sea, reunirse para conversar libremente con alguien, tener libre acceso a alguien, rogar en favor de otros. En otras palabras, intersección es la intersección que hacemos por otro. Ahora sí le pedimos, Padre, interceder. Me pongo en lugar del otro. Porque este hijo no quiere ni saber de ti. ¿Te das cuenta? Mi papá no quiere saber de ti, yo quiero saber a su manera. Señor, ¿sí? Te pido por él. Ya no es tú mí, ¿me estás captando la idea? Por eso te digo, estás doblando rodillas realmente, Señor. Mi padre ya está viejo, estoy poniendo ejemplos nomás, ¿sí? Tú sabes que pueden morir hasta de niños. ¿Cuánto tiempo nos debe llevar entonces una oración? Mucho, ¿no? A veces. Pero ni siquiera eso hacemos. Más estás pensando que,
ay, no me he casado, que me falta esto, que me falta aquello, Señor, no tengo esto. Y lo elemental, o sea, por eso Pablo está poniendo énfasis en la oración evangelística, en la oración de los perdidos, que es lo elemental, ¿o no? Que no tenga trabajo tu pariente, etcétera, ya es alguna necesidad que también podemos orar por esa necesidad, pero lo elemental, lo más grave que está sucediendo aquí es que las personas están, cualquier rato pueden, hay un paso entre la tierra y el infierno, podríamos decir así. ¿Te has dado cuenta o no? Ya, yo he visto morir a mi suegro. Lo he visto morir, o sea, lo he visto morir, es el único que he visto morir así. Es como cuando sacas, alguna vez les conté, es como sacas una película. Otros no van a ver eso, otros van a ver papá, mamá, pa, no, ya está, o está en el cielo, o se va al infierno a las 3 de la mañana y tú te vas a dormir hasta las 7. Ahora, llorando vas a hacer que vaya de abajo arriba, o vas a creer en el catolicismo, voy a ir y voy a poner misa, o voy a ir y voy a dar esto, llorando, no vas a hacer nada. ¿Sí? ¿Y qué te voy a decir yo? Tu papá se iba al infierno por tu culpa. No. Dios te está diciendo ahora, hay una necesidad en la iglesia. ¿Sí? Y aquí la necesidad ni siquiera es por la familia, por los cercanos. Aquí está hablando por todos los hombres. ¿Te das cuenta? Hay una necesidad en la humanidad. Están perdiéndose cada día. Acércate con reverencia al Señor. Pide al Señor. Y esas bendiciones, porque lo vas a hacer con fe, vuelvo a repetir lo que decía hace rato al inicio, vas a orar pues con fe. Y si tu fe realmente es aquella que está sustentada en la confianza que tienes en Dios, pues ahí va a venir ¿qué cosa? Acción de gracias. ¿Por qué? Porque la acción de gracias está manifestando que si tú crees que Dios puede hacer aquello. ¿Te das cuenta o no? Si tú crees, gracias Señor. O sea, es como si estarías anticipando la gratitud del Señor. Señor, yo sé que en cualquier momento, no sé cómo lo vas a hacer, ¿sí? Pero sé, Señor, o sea, porque te estoy pidiendo con fe, Señor, ¿me entiendes? Y te doy gracias porque sé, Señor, que tú oyes el clamor de tu Hijo. Por eso dice, y con acción de gracias, son ellas las que piden que creemos con un espíritu de gratitud a Dios porque el ofrecimiento del Evangelio se ha extendido, ¿sí? Y doy gracias. ¿Cuántos de nosotros damos gracias, por ejemplo, porque el Evangelio se ha extendido? Nadie. Ya lo vemos común, ¿te das cuenta? Pero en ese tiempo, o sea, persecución, en ese tiempo donde realmente perseguían a los cristianos, ellos daban gracias, pero porque el Evangelio se estaba extendiendo a todas partes. Ellos daban gracias porque incluso tenían ese privilegio de llevar el Evangelio a los perdidos. Y es más, ellos daban gracias porque ellos veían que en algunas personas a los cuales se predicaba, ellos obedecían con fe y arrepentimiento. Y por eso daban gracias. ¿Te das cuenta? Es muy distinto a veces, en ese momento, para ellos, escuchar que el Evangelio ya había ido a otra región, a otra región, a otra región. Gracias, Señor, ¿sí? Gracias, Padre. Porque ellos oraban por la extensión del Evangelio, no como nosotros, que están solamente en nuestras cuatro paredes o en nuestra casa nomás. Ellos oraban realmente por los perdidos, no solo por... Así Pablo también oraba por los suyos, te das cuenta en Romanos capítulo 9, hasta él quería ser maldito con tal de que ellos lleguen a la salvación, pero en ese tiempo ellos daban acción de gracias porque el Evangelio se estaba extendiendo, y es más, ellos decían, gracias Señor porque soy instrumento de llevar ese mensaje. Y más gracias daban cuando veían un hermano venir. Es como cuando tú vas y predicas a alguien, le hablas a alguien, ¿no es cierto? Y en un momento dado hay una gratitud de ti, Señor, gracias porque he sido instrumento. Gracias, o sea, soy instrumento, o sea, no para gloriarme ni para envanecerme. Gracias, Señor.
Pero cuando se convierte, también ha hecho una gratitud a Dios. Gracias, Señor, porque ha escuchado el Evangelio. Gracias. Entonces, Pablo está diciendo, está hablándoles la importancia realmente de entender de lo que es la oración evangelística, la oración por los perdidos, la oración corporativa que debe haber dentro de la iglesia. Amén. Ahora, un segundo elemento que Pablo da para que entienda la iglesia es el alcance de la oración evangelística. ¿Cuál es el alcance de la oración evangelística? Versículo 1, al final, ¿qué dice? Primero hemos visto el carácter de la oración evangelística, ¿no es cierto? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Has entendido estas 4 palabras? ¿Sí? Enfoco mi necesidad, ¿sí? Las necesidades están perdidos, ¿sí? Me acerco al Señor con reverencia, porque sé que es el único que me puede atender mi súplica, mi necesidad, y le pido al Señor. Y completo ese círculo con decirle, gracias, Señor, porque yo confío que sí lo vas a hacer. Amén. Ahora, ¿cuál es el alcance de la oración evangelística? Dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces, esta oración evangelística debe alcanzar a todos los hombres. Y en especial, en ese momento, Pablo les está diciendo, ¿sí? Oye, no oren solo por ustedes, sino también oren por el rey Nerón. Ahora, imagínate si tú no quieres ni orar por el presidente que tenemos. Tú, a ver, ponte en el corazón de ellos, ¿sí? O vas a orar por el rey Nerón, un emperador que es implacable, blasfemo, corrupto, perseguidor de la fe. Y no solo vas a orar para que, al Señor, para que Él se quede quieto, sino para que venga a ser salvo, o sea, para que tengas redención. ¿Te das cuenta que la iglesia está fallando? O sea, a nivel general, no solo nosotros. Tampoco eso no nos extingue de error, ¿no? O sea, nosotros no solo somos nosotros. Pero aquí Pablo está diciendo, oren, porque el alcance de la oración debe ser no solo por todos los hombres, vuelvo a repetir, sino por los reyes y por los que están en eminencia, ¿sí? Por ellos debes orar. En otras palabras, tienes que orar por todos. Por todos, sí, por todos. Ese es el alcance que debe tener la oración evangelística. Y tiene que haber un tercer elemento, entiendan este tercer elemento, que es el beneficio de la oración evangelística. Va a haber un beneficio, si tú vas a orar, o sea, y va a haber un beneficio de estabilidad. ¿Por qué? Porque la estabilidad depende de la oración corporativa. Oye, versículo 2, al final, ¿qué dice? ¿Te das cuenta? Siempre te he dicho, ¿no? Para es un propósito, ¿no es cierto? O un beneficio. Para, ¿no? Haz esto, haz aquello, ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio de la oración corporativa o la oración evangelística? Para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y cuando aquí habla piedad, habla en relación a esa relación que tenemos con Dios. Y cuando dice aquí honestidad, habla en aquella relación que tenemos con los hombres. Si nosotros oramos por este país, por sus gobernantes, por sus reyes, por los que están en eminencia, la palabra me dice, sí, que va a haber un beneficio por esta oración, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente. ¿Te das cuenta? Por lo menos podemos reunirnos. ¿Sí o no? Por lo menos podemos estudiar su palabra en este país. Oye, agradeceremos también, ¿no? A un momento, Señor, gracias. A ver si andate a Corea del Norte. Ahí no puedes decir ni siquiera que la comida es mala, te mata. A ver, andate a Corea del Norte o a China, a unos lugares a querer estudiar la palabra. No. Si vas a estudiar bajo
donde están las cloacas en lugares, a ese extremo hay, no me digas que no hay. El problema es que nosotros lo vemos normal aquello, normal. Entonces hay un beneficio de orar por las autoridades. Y la palabra me dice, bueno, para que por lo menos este país esté en quietud, y esa quietud y me permita que yo tenga una relación con Dios, o sea, a eso se llama piedad, que yo tenga una relación con Dios que es apacible. Y voy a también tener una vida en honestidad con los demás, con mi prójimo, voy a tener una vida. Claro, obviamente eso no implica que como cristiano vamos a vivir quieta y reposadamente. No implica. ¿Por qué? Porque estamos en lucha, hemos empezado con ese tema, ¿no es cierto? Estamos en lucha. Y es más, Pablo le va a decir en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, más adelante, que le va a decir a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, no implica, ¿no es cierto?, que eso vamos a pedir reposadamente. No, el cristiano siempre va a vivir en lucha, en pelea, siempre. Pero hay un beneficio al orar corporativamente por los reyes, por los que están en autoridad. Hay un beneficio. Y hay una cuarta razón, ¿sí? Hay un cuarto elemento de la oración evangelística, y Pablo va a desarrollar del versículo 3 al versículo 7. La razón de la oración evangelística. Ahora quizá tú dices, y ahora, ¿por qué debo orar? O sea, ¿por qué oramos por los perdidos? Dame las razones, pastor. Y Pablo les va a dar las razones por las cuales deben orar por los perdidos. Si bien antes te está exhortando a que hagas oraciones por todos los hombres, ¿no es cierto? Es una oración evangelística, pero Pablo también te va a dar algunas razones por las cuales debes orar por los perdidos. La primera razón por la cual debes orar por los perdidos es porque la oración evangelística concuerda con el deseo de Dios. Por eso, en el versículo 3 al 4, ¿qué dice? Porque esta oración evangelística, esta oración por los perdidos, ¿qué es? Concuerda con el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Fíjate, versículo 3, porque esto es bueno, o sea, la misma palabra bueno que la buena batalla de la fe es noble, es bueno, es noble. Sí, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es agradable, ¿sí? Debo orar por los perdidos, sí, ¿por qué? Porque es bueno, ¿sí? Y agradable delante de Dios, el cual quiere, aquí dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tanta pelea hay en Face, tanta pelea hay del resto de la predestinación. ¿Sí? ¿Por qué voy a orar si Dios ya predestinó a unos al cielo y a otros al infierno? ¿No ves? Siempre hay esa pelea. ¿Por qué debo orar? Si Dios ya predestinó a unos. Porque a los que predestinó, a estos los llamó. Y a los que llamó, a estos los justificó. Y aquí la palabra me dice que yo debo orar por todos. Ahora, ¿nosotros como iglesia creemos en la predestinación? Sí. Creemos que Dios predestinó, pero también creemos, ¿sí?, que Dios utiliza medios para alcanzar a aquellos que Dios predestinó. ¿Y cuáles son los medios que Dios utiliza para alcanzar a aquellos que Dios predestinó? La oración y la predicación. ¿Te das cuenta? La evangelización primero viene ¿de qué? De orar. Por eso, ¿quieres evangelizar? Orar primero. En un momento dado, viene la predicación del evangelio. ¿Sí? Y el Señor va a despertar ese corazón. ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? Entonces, Dios no quiere, dice, que ninguno perezca. Y hay varios versículos en la Biblia. Y yo no quiero, Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Acaso no está claro esto donde dice? Porque Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Entonces, Pablo está diciendo aquí que no solo Dios es nuestro creador, no solo es el sustentador, no solo es el rey de reyes, sino aquí está enfatizando que Dios es el Salvador. Dios es nuestro Salvador. Es el único. Es el único que puede salvarnos. Es el único. Es el único que puede salvarnos. Y la Biblia nos da cientos de versículos. Es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si el Padre no le trajera. Él es el único. Él es el único. Es el único. Él es el único. No solo es nuestro Dios creador, nuestro sustentador, nuestro rey, nuestro juez, sino también es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, ¿por qué debemos orar por los perdidos? Porque es el deseo de Dios. ¿Ok? Es la voluntad de Dios que nosotros oremos por todos. Y en ese todos, ahora, ¿Dios podría salvar a todo el mundo? Sí, ¿no? Ahora, como más adelante que se explique mejor. Bueno, una cosa es el deseo y otra cosa es el propósito. A ver, para que me entiendan. Yo desearía que ninguno de ustedes se vaya de la iglesia. ¿Sí? Ese es un deseo. Yo desearía que todas las mujercitas se casen, por decir, es otro, ¿no? Yo deseo, ese es un deseo. Yo deseo que todos se salven. Pero ¿cuál será el propósito de Dios? ¿Te das cuenta? Una cosa es deseo y otra cosa es propósito. Yo deseo realmente que todos permanezcan en la iglesia, pero ¿cuál será el propósito de Dios? Dios también desea que todos los hombres sean salvos. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Pero una cosa más. Entonces, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Isaías 45:22 que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice Isaías 55. O sea, Dios extiende toda su invitación a todos. Ese es el deseo, es el propósito de Dios. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Que dejen de pelear si Él está predestinado o no está predestinado. Que dejen. Él quiere que todos sean salvos. Listo. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, dice 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué significa esto? Vengan al conocimiento de la verdad. Significa, pues, ser salvo. Simplemente es verdadero conocimiento va a producir, ¿qué cosa? Salvación. Eso es lo que a veces no entienden las otras iglesias. Por eso muchas veces siempre estamos poniendo énfasis. Si has entendido el verdadero evangelio, eres salvo. Pero si te predican otro evangelio, no eres salvo. Punto y coma, no hay más. No hay más. Otro evangelio es anatema, es maldito. Tienes que predicar el verdadero evangelio. La iglesia está para predicar el verdadero evangelio. Por más que estés 20 años en la iglesia, si no te han predicado el verdadero evangelio, ¿sí?, no eres salvo. Pero si te han predicado el verdadero evangelio, ha venido el conocimiento que produce salvación, o sea, el conocimiento de la verdad, ¿sí?, eres salvo. ¿Por qué debemos orar por los perdidos? Es el deseo de Dios. Segundo, la oración evangelista refleja. ¿Por qué debemos orar por los perdidos? Refleja la unicidad de Dios. Porque aquí dice, en el versículo 5, dice: porque hay un solo Dios. ¿Sí? Y toda la Biblia te va a mostrar, ¿no? Hay un solo Dios. Allá en los tiempos que Pablo está escribiendo, acuérdate, Roma estaba infestada ¿de qué? De dioses, ¿no es cierto? Dios de esto, Dios de aquello, Dios de aquello, Dios de aquello, Dios del amor, Dios de todo. Pero Pablo está enfatizando aquí, ¿sí? Hay una necesidad de oración por los perdidos. Uno, porque solamente hay un Dios que puede salvar. Hay un solo Dios, no hay más. Ni Zeus, ni Hermes, ni nada. Hay un solo Dios que puede salvar.
Entonces, por eso predicamos a los perdidos, porque refleja la unicidad de Dios, o sea, hay un solo Dios. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual los pecadores puedan ser salvos. Tercera razón, o sea, ¿por qué debemos orar por los perdidos? Hemos dicho, porque es el deseo de Dios, ¿sí? Refleja la unicidad de Dios. Tercero, porque concuerda con la persona de Cristo. Ahora, no solamente hay un solo Dios, sino también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este mediador? Jesucristo. Versículo 5 dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En el Antiguo Testamento uno iba y se acercaba a cualquier sacerdote, que era un mediador entre Dios y el hombre. Por eso ofrecían sacrificios, etcétera, para expiar pecados, para cubrir pecados. Pero ahora Pablo está haciendo entender, ¿sí?, de que ya tenemos un solo mediador. ¿Sí? Un solo mediador, el único que puede llevar, el único que puede agarrar tu mano, agarrar la mano de Dios y unir. Porque un mediador es aquel, se refiere a alguien que interviene entre dos personas para restaurar la paz o ratificar un pacto. Entonces, la oración, ¿por qué debemos orar por los perdidos? Porque concuerda con la persona de Cristo. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ok, también hay una cuarta razón por la cual oramos por los perdidos, porque refleja la plenitud de la expiación de Cristo. O sea, la oración evangelística refleja la plenitud de la expiación de Cristo. Versículo 6 que dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuestro Señor dio su vida cuando murió por nuestros pecados. O sea, cuando hablamos de expiación, aquí estamos hablando de padecer el castigo por los pecados, con el cual se eliminan los efectos del pecado, y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Amén. Entonces, refleja la expiación de Cristo. Hay un solo mediador, y ese mediador fue aquel que se entregó a sí mismo, padeció voluntariamente a sí mismo, se entregó a la cruz, se dio a sí mismo, se convirtió en víctima en lugar de nosotros. Él pagó nuestros pecados. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Cuando uno va a predicar a alguien, tiene que hacerle saber eso. Hay un solo mediador, hermano. No, pero yo también puedo ir. No. La Biblia dice que hay un solo camino para ir al cielo. ¿Sí? Y el único camino, o sea, es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay María aquí. ¿Ya? No hay ningún otro santo. Es el único mediador. ¿Y por qué el único? Porque es el único que Él entregó su vida por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Él nos libró de la muerte eterna. O sea, Él nos libró de aquello. Por eso oramos por los perdidos. Y por último, oramos por los perdidos porque está de acuerdo con el llamado divino de Pablo. ¿Qué dice? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Para esto, Pablo aquí dice para esto. Escribe Pablo, fue constituido predicador y apóstol. ¿Qué es un predicador? Es aquel que anuncia, proclama, habla en público, ¿sí? Un apóstol es un mensajero, un enviado en nombre de Cristo. Para esto fue constituido, dice. ¿Qué nos quiere decir a nosotros? Que también nosotros, ¿sí? Nosotros también, no solo oramos por los perdidos, sino también que somos aquellos ministros, somos aquellos predicadores, aquellos mensajeros del Señor que tenemos que llevar, pues, ¿qué cosa? La salvación. Se refiere a las verdades y decirle al pecador, ¿sabes qué? Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro mediador. Cristo es el mediador. Y Cristo se dio a sí mismo en rescate de todos. Y Pablo dice, por si
¿Creen que estoy mintiendo? Estoy parafraseando. Sí, digo en verdad en Cristo, no miento. No miento. ¿Sí? Que soy y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo es aquí a la única iglesia que le está diciendo que soy maestro de los gentiles. O sea, fui constituido para enseñarles, para predicarles la verdad, la fe verdadera. Entonces debemos orar por los perdidos porque es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Oramos por los perdidos porque refleja la unicidad de Dios. Oramos por los perdidos porque concuerda con la persona de Cristo. Oramos por los perdidos porque refleja la plenitud de la expiación de Cristo. Oramos por los perdidos porque está de acuerdo con el llamado divino de Pablo. En este caso, está de acuerdo con el llamado divino para con nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no te... Para que entiendas bien, hijo, Dios no te ha llamado en inglés para que te sientes todos los domingos. Yo creo que a Dios te está diciendo 100,000 veces, no estás evangelizando, no estás predicando. No, ¿cómo sabes tú, pastor? Porque más es tu mí, yo. Ahora, ¿quieres estar libre de la sangre de ellos, como dice en Ezequiel 18? Me quito, yo les he hablado, yo les he predicado, estoy libre de la sangre de Cristo. ¿Ya le has predicado? Sí, pastor. 100 veces. Un momentito. ¿Has orado antes de predicar? Aquí Pablo, ese es el problema de Pablo. Aquí Pablo está instruyendo a Timoteo porque hay un problema en la iglesia. Hay un espíritu, como llamamos, ¿no?, de exclusivismo. Están orando los judíos por los judíos o los prosélitos judíos. Están orando los gentiles, por los gentiles, por aquellos que tienen conocimiento alto, elevado. Y peor, les están relegando a las mujeres, y por las mujeres que están orando. Más adelante Pablo va a decir, a sí mismo, por eso va a haber un cambio, ¿no es cierto? Y está diciendo las mujeres, y más están peleando si la mujer debe orar o no debe orar en el culto público. Otros más hablan de eso, ¿no?, de esa problemática. Pero aquí dicen, no le permito a la mujer enseñar. Más están orando, si la esencia de estos versículos es la oración evangelística por los perdidos. Muy bien, hemos visto los cuatro elementos, ¿sí?, hasta ahorita. Sí, hemos hablado del carácter de la oración evangelística, hemos hablado del alcance de la oración evangelística, hemos hablado del beneficio de la oración evangelística, y acabamos de hablar de la razón de la oración evangelística. Y por último, Pablo va a hablar, va a subrayar la importancia de la oración evangelística. Ahora Pablo nos dice cómo debe ser la actitud en la cual nosotros debemos orar. ¿Cuál debe ser la actitud cómo debe ser nuestra actitud cuando empecemos a orar por los perdidos? Y Pablo dice en el versículo 8, cerrando la enseñanza de esta mañana, dice, quiero pues, pues esta palabra pues indica que este versículo va con la sección precedente, no con la que sigue. Quiero pues, dice, quiero, esta palabra quiero no es pues un quiero como, si quieres házmelo eso. ¿Ya? Pues puede ser eso, ¿no? Puede alguien decir, quiero, pues no, es como cuando el papá sale y dice, quiero que hacen en la cocina, y punto. Y el niño, ¿qué dice quiero? El papá ha dicho quiere, pero no ha dicho que hagamos. No. Aquí Pablo está diciendo, quiero pues, es como decir, ¿no? Estoy saliendo, quiero que me vas a hacer la cocina. A veces yo le digo a su amigo, no hay quien haga ya, quiero que me lo trapees la cocina. Y listo, él ya hace. Trapea, ¿no? Aquí, eso es lo que Pablo está diciendo. Quiero pues, dice, ahora aquí, fíjate, esta es la problemática que la siguiente semana vamos a entrar. Quiero pues, dice aquí, que los hombres, aquí no está hablando hombres en forma genérica, ¿no? Porque hablamos con el hombre, pensamos que es hombre y mujer. ¿Sí? Pero aquí está enfatizando más a quiénes, a los hombres.
¿Por qué está enfatizando más a los hombres? Porque si tú ves el versículo 9, ¿sí? Esa palabra asimismo, fíjate, asimismo, está cambiando de sujeto. ¿Okay? Por eso dice en el versículo 9, asimismo que las mujeres, asimismo, ¿sí? O sea, aquí está hablando de los hombres. Prácticamente en una iglesia si hay hombres, ¿sí? Son los hombres los que tienen que dirigir la oración evangelística por los perdidos. Ayer le preguntaba a José y le decía, oye José, tengo un problema. Pregúntame al hermano Carballosa, ¿cuál es la posición que él tiene en referencia a esto? Él consulta todo, parece que fuera, ¿no? Consulta. Y ahí me mandó. ¿Sí? Tengo problemas que la mujer enseña a las mujeres, sí, pero sí tengo problemas, más me estoy parafraseando, ¿no? Que una mujer enseña a los hombres, ¿ya? Pero yo me quería referir a la oración, ¿sí? Porque aquí el tema es la oración, ¿me entiendes? La oración. Aquí en el culto público, ¿quién debe dirigir la oración? Porque hay problemas dentro de la iglesia, como lo iba en Corintios. Todo el mundo es como decir, a ver, vamos a orar ahorita, y todo el mundo habla, bla, 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 bla. Imagínense si yo fuera Lucas, que dijo, como escribo ahora. No, imagínate, ¿no? Si todos hablaran al mismo tiempo, o sea, ¿cómo Lucas podría escribir las oraciones que han hecho en la iglesia? ¿No? Y, a ver, acabo la voz nomás. No es cierto. Entonces, por eso Pablo en Corintios, cualquiera que les va a decir, loco, si todo el mundo habla, todo el mundo ora, no, ahí está hablando, el uno está orando, el otro está hablando, no, uno solamente ore, ¿sí? Y los otros digan, como decir, amén, ¿sí? Ahí, uno dirija, uno hable. Y aquí Pablo está diciendo, quiero que los hombres, cuando se reúnan aquí en la mañana, desde el siguiente domingo, 10 minutos antes, se reúnan, y quiero que los hombres, o sea, Ali, José o Álvaro, digan, vamos a orar. ¿Te das cuenta? Eso no está diciendo que la mujer no pueda. Asimismo, ya la siguiente semana también vamos a ver, ¿no es cierto? Porque en ese tiempo las mujeres más estaban centrándose en su exterior, ¿ya? O sea, que no intervenga la sexualidad, la sensualidad, ¿sí? Pero en el culto público, si hay varones, o sea, son los varones los que tienen que asumir esa responsabilidad, y todos en común acuerdo diremos, amén. Señor, oramos por los perdidos, Señor, oramos por todos aquellos que están en eminencia, Señor, oramos por... Y todo el pueblo dirá, pues, amén. ¿No ven? Estoy de acuerdo con esa oración. Entonces, Pablo está corrigiendo eso en ese momento, en esta iglesia. Vuelvo a repetir, los tiempos a este tiempo no son los mismos. Pero en ese tiempo, sí, los varones tienen que asumir esa responsabilidad de orar por él. Ahora, ¿qué es responsabilidad para los varones? ¿Por qué? Porque Pablo les va a decir cuál debe ser esa actitud con la cual deben orar. ¿Qué tal está en sus cosas afuera del varón? ¿O está en fornicación? ¿O está en qué sé yo? ¿Qué dice Pablo? Versículo 8. Fíjate lo que dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y cuando aquí dice en todo lugar, hermanos, ¿sí? En la Biblia, en los 4 versículos donde dice esta palabra, se refiere a la reunión oficial de la iglesia, ¿ya? No se está refiriéndose en la esquina, allá en otra esquina, no. Se refiere en todo, o sea, se refiere a la reunión oficial de la iglesia, que dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, o sea, en el culto público, en el culto oficial de la iglesia. ¿Estás entendiendo eso, no? ¿Sí? Levantando, ¿qué dice? Manos santas, sin ira ni contienda. Voy a orar, sí. Cuando dice levantando, o sea, bueno, en el Antiguo Testamento esa era la posición usual que utilizaban para orar, siempre levantando las manos, ¿ok? Es una postura que tenían en el Antiguo Testamento. Y es más, si uno se va a ese tiempo que Pablo está enseñando, en las sinagogas solo los hombres podían orar.
¿Te das cuenta? Los hombres nomás. Y esa costumbre pues fue trasladada también a la iglesia, como algunas otras más. Pero aquí no es sí, no siempre uno ora con las manos alzadas, ¿no es cierto? Es una postura. Pero más se refiere a la vida santa que uno está llevando. Las manos es el servicio a Dios, contempla las actividades de la vida. Está diciendo, hombres, varones, ¿sí? Imagínate, ¿no? Varones. Tienen que orar con esta actitud dentro de la iglesia. Levantando manos santas. No está hablando de la postura en sí, que era una postura que era común. Está hablando de una vida santa, por lo menos recta delante del Señor. Porque entendemos, ¿no es cierto?, que uno que tiene una vida por lo menos santa, si vive, por lo menos lucha en vivir una vida recta, el clamor que hace pues va a ser oído al Señor. Y eso lo dice en varios salmos que podemos nombrar, ¿no es cierto? Varios salmos que podemos nombrar. Entonces, representa entonces la vida santa, o sea, una vida santa. En el Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado y la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto se refiere al requisito previo para una adoración o una oración eficaz. Tratamos de vivir en santidad, hermanos, ¿sí? Tanta responsabilidad, por eso hay dentro de los varones, dentro de la iglesia, tanta responsabilidad hay. Y más adelante ya va a hablar Pablo sobre el plan de Dios para las mujeres en la iglesia. Ahora, quizá más adelante vamos a responder, y las mujeres entonces también pueden orar. Y vamos a explicar más adelante esas palabras, por eso, a sí mismo. ¿Sí? Ahora Pablo se va a dirigir a quiénes, a las mujeres, a sí mismo. ¿Te das cuenta? Así mismo, los hombres oren, así mismo las mujeres también pueden orar, pero tienen que cuidar, y más adelante vamos a hablar sobre su actitud, sobre su testimonio, sobre su función, sobre su propósito, sobre su contribución, sobre su apariencia, que va a ser la siguiente semana. Oremos para terminar. Hermanos, ¿te das cuenta de la importancia de la oración por los perdidos? Cuando Esteban, para terminar esto, fíjate, cuando Esteban oró, ¿sí?, y dijo, mientras lo apedreaban, Padre, ¿no es cierto? No me acuerdo exactamente las palabras, ¿sí? Perdónalos, como Jesús, ¿no? ¿No es cierto? No saben lo que hacen. ¿Será que el Señor oyó esa petición? Yo creo que sí. Porque Pablo estaba ahí. ¿Te das cuenta? Pablo estaba ahí. Pablo estaba ahí, presente. Y Esteban oró al Padre por este hombre que estaba agarrando su ropa incluso de los que le apedrearon, ¿no es cierto? Y entonces oró, oyó. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros por fe debemos orar. Cuando ores tú hoy, bueno, si el Señor te está haciendo entender esto, y tú extiendas tu oración más allá de tus seres queridos, hazlo con fe. Pero, por favor, o sea, no sé, por eso te exhorto, como dice Pablo, cuidado, hay un pasito. A veces yo creo que no creen que hay un infierno. ¿Verdad? Por eso es tan subjetivo el hombre. Se les habla del cos, se les habla del Señor, se les habla del... Y pareciera que no creen de verdad. Que no veo. O sea, no hay una reacción. No sé. Pero bueno, hoy el Señor quiere decirte aquello. ¿Sí? Deja de ser exclusivista. La oración no es solo mí y yo. No es exclusivista. Tu casa está en llamas. Ahorita está en llamas. Tú no lo ves. ¿Sí? Tu casa está en llamas.
Y si no ves esa necesidad en el hospital de ir y sacarlos, ¿sí? Van a arder por toda la eternidad. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Papito, porque tú nos enseñas, nos redarguyes, nos cosiges, bendito Padre. Papito Dios, antes, Papito, decirte, perdónanos, Señor, porque hemos dejado, Señor, de orar, Señor, por los perdidos, bendito Dios. Perdónanos, Señor, porque quizá más teníamos vista, Señor, por los cercanos, por la familia, pero cuánto nos cuesta, Señor, tener tu corazón, Señor, así como tú en la cruz decías, perdónalos, no saben lo que hacen, aún en ese momento, Señor, de dolor, pidiendo, Señor, por aquellos que gritaban, se mofaban, Señor, dándonos ese ejemplo. Y a veces, Señor, nosotros oramos para que incluso se vayan al infierno. Perdónanos, Señor, si ha habido ese sentimiento en nuestro corazón. Desde hoy, Señor, meditamos, Señor, cuál debe ser nuestra oración, Padre. Perdónanos, Señor, y hoy, Señor, clamamos por todas las personas, Señor, aquellas, Señor, conforme a tu soberanía, tú has llamado, por el mundo entero, Señor, que vengan, Señor, al conocimiento de la verdad, que reconozcan, Señor, que tú eres el único camino, Señor, porque no hay otro nombre dado, Señor, a los hombres, el que no sea el de nuestro Señor Jesucristo, para que sean salvos. Porque tu palabra dice que todos lleguen al arrepentimiento, bendito Dios. Oramos, Señor, por nuestras autoridades, bendito Padre. Hoy oramos, Señor, para que tú puedas darles ese regalo de redención, Señor, si así está en tus propósitos, bendito Dios. Perdónanos si hemos pensado mal, si hablamos mal, si tenemos, Señor, un corazón, Señor, de juzgar, Señor, y tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, que debemos orar por toda autoridad, Señor, porque eso trae beneficio también, Señor, para que podamos vivir en quietud, Señor, podamos vivir reposadamente, Señor, y el Evangelio se pueda también seguir extendiendo, Señor. Gracias, Papito Dios, por esta mañana. También, Señor, bendecirte por las ofrendas, Papito. Esperemos, Señor, que todo aquel que da, Señor, dé, Señor, no por obligación, sino con un corazón, Señor, alegre, con un corazón, Señor, que honra, que adora, Señor. Sabemos, Señor, que tú no eres deudor de nada, bendito Dios. Y, Señor, sabemos que tú, Señor, aunque siembras, Señor, cosecha también. Bendícelo, Señor, bendice grandemente, Papito. Bendecimos esta iglesia, bendecimos tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.